¿Qué tal? ¿Cómo está? Como siempre, con gozo, con gratitud a Dios, le damos a usted la más cordial bienvenida a este estudio, a este curso, la historia de la Iglesia. Estamos en la recta final, es la lección número 10 y nos da mucho gusto tenerle nuevamente con nosotros. Insisto, agradeciendo que nos ha acompañado desde el principio de este diplomado y bueno, pues como en cada clase a usted le consta, nos gusta poner el tiempo en oración en las manos de nuestro Señor para que podamos aspirar a que sea un momento, un tiempo de bendición para todos nosotros. Oremos. Señor, en el bendito nombre de Cristo Jesús, este tiempo lo estamos poniendo en tus manos, Señor. Toda nuestra vida te pertenece y este momento no es la excepción. Queremos que sea un lapso en nuestra vida, tal vez un tanto corto, menos de una hora, pero que sea de bendición para todos nosotros, Señor. Para que así sea, reconocemos profundamente, Padre Celestial, que tú tienes que ser el dueño desde el principio hasta el final. Nos gusta en cada clase, Señor, reconocerte y declararte como nuestro Maestro. En esta lección no es la excepción. Queremos, Señor, que sea un tiempo de provecho para nuestra vida, para nuestro crecimiento espiritual, pero por encima de cualquier anhelo que haya en nuestro corazón, Señor, principalmente lo que nosotros queremos es glorificar tu nombre. Que tu bendito nombre sea glorificado en nuestro corazón, en nuestros labios, por siempre, Señor. En Cristo Jesús te lo pedimos y te lo agradecemos todo esto. Amén y amén. Hemos ya comentado, se trata de la lección número 10, a dos clases, a dos lecciones, prácticamente solo una, tomando en cuenta que la última es de repaso y evaluación, para concluir con estos 36, vamos a decirle así en esta ocasión, 36 episodios dentro de la historia de la Iglesia, o de la historia de la Iglesia, como usted quiera decirlo, será correcto. Y en esta clase, en esta, digamos, penúltima o antepenúltima clase, creemos necesario reflexionar sobre una situación de carácter espiritual. De hecho, ambas de las que vamos a hacer referencia en esta clase, en esta lección, cada una de estas dos situaciones que se van a exponer, creemos que forman parte de la historia de la Iglesia, obviamente, de una manera estrecha, con los beneficios, si es que los hay, las repercusiones que pueden haber en estos dos movimientos, diciendo movimientos sobre todo, hablando del segundo tema. Son dos cuestiones que, si bien es cierto, pudieran quedar fuera de un estudio de la historia de la Iglesia y tocarse en otras asignaturas, nosotros considerábamos desde un principio que en su momento sería necesario incluirlas, comentarlas, porque como usted lo podrá ir viendo en el desarrollo de la clase, son situaciones muy vigentes en la vida de la Iglesia actual, obvio, y que, insisto, de una o de otra forma están teniendo una repercusión, y que bien haremos nosotros, los creyentes en la palabra de Dios, en considerar de una manera objetiva lo que hemos de mencionar en estos momentos, y a la luz de la palabra de Dios sobre todo, ver si hay algún ajuste que nosotros necesitáramos llevar a cabo en nuestra forma de adoración y alabanza al nombre de Cristo Jesús. El primer tema, que tiene que ver con esta introducción que hemos hecho, es justamente el asunto o el tema de los avivamientos, su historia. Antes de avanzar con la siguiente ilustración de esta presentación, nos gustaría preguntarle a usted cuál es la primera imagen que viene a su mente cuando se escucha
cuando usted oye la palabra avivamiento. Claro, en el contexto de lo que es la iglesia de Cristo Jesús, ¿qué es lo que usted piensa de inmediato? ¿Qué es la primera imagen que hay en su mente cuando escucha esta palabra? Avivamiento. ¿Qué es lo que viene a nuestro interior cuando la oímos mencionar? En la mayoría de los casos, cuando se pregunta esto de manera personal, de manera directa, en la mayoría de los casos, insisto, no siempre, es común considerar escenas o escenarios en donde hay mucha gente, sí, dentro de una iglesia, muchas personas, muchos hermanos en Cristo, levantando sus manos, la mayoría con los ojos cerrados. En otras palabras, cuando usted busca en la internet avivamiento en la sección de imágenes, se dará cuenta de cómo abunda, cómo en su gran mayoría, para representar la palabra avivamiento, va usted a ver fotografías como lo que menciono, de un conglomerado más o menos grande, en donde la mayoría, de manera unánime, están levantando sus manos, con el rostro hacia arriba, con los ojos cerrados, y viene o debe venir a nosotros la pregunta: ¿por qué justamente es así que en la mayoría de los casos, o preferentemente, se representa a la palabra avivamiento, insisto, de esa forma? Porque, por ejemplo, cuando se habla de avivamiento en la iglesia de Jesucristo, no digo que imposible, pero es difícil que usted vea que la propuesta para ilustrar esto, dicen que una imagen vale más que 1000 palabras. Bueno, entonces, sabedores de esto, si se trata de la palabra avivamiento, repetimos, pues la mayoría de las veces es un grupo de personas, un grupo numeroso, en donde se está cantando de una manera muy emotiva. ¿Por qué? La pregunta vendría de inmediato, ¿por qué necesariamente de esa manera? Y vaya, no es que nos estemos oponiendo a que de esa forma se represente el término, el concepto avivamiento, pero causa al menos a un servidor curiosidad que la palabra avivamiento no se asocia comúnmente con un grupo de creyentes. Pensemos por ejemplo, en una fotografía en donde un buen número de creyentes está estudiando la palabra de Dios. ¿Por qué es una fotografía de cristianos leyendo la Biblia la que se utilizará cuando se trata de hablar de una disciplina cristiana? Estudia tu Biblia y ponemos esa fotografía. Pero vamos a hablar de avivamiento. Bueno, pues ya sabes, esa escena típica donde hay cristianos levantando las manos, cerrando sus ojitos, cantándole a Dios nuestro Señor. Quiero subrayarlo 3 veces, 3 líneas abajo de esta expresión. No estamos opuestos a que se represente de esa forma la palabra avivamiento. La cuestión es por qué justamente de esa forma y no en otros elementos o con otros elementos que realmente forman parte integral del término avivamiento. A lo largo de la historia de la iglesia, los historiadores, los cronistas de la historia de la iglesia, en muchas ocasiones tienen que mencionar que han habido a lo largo de la historia de la iglesia avivamientos. ¿Cómo se conceptualizan estos avivamientos? Quiero explicarme dando pie a la segunda ilustración de nuestra presentación. Mire, por ejemplo, la palabra avivamiento, ¿cuántas veces es ubicada en nuestra mente con algo como lo que tenemos en nuestra pantalla en este momento, que se trata de un corazón en llamas, ¿verdad? Representándose de esta forma un corazón en donde se está teniendo de una manera ardiente, pues en el contexto en el que estamos hablando, un deseo de agradar a Cristo, un deseo ferviente
de estudiar su palabra, de hablar con Él, de obedecer su voluntad, etcétera. Bueno, pero no es esta la ilustración a la que me quiero referir, sino a esta. Hablando de la historia de la iglesia, hablando de los avivamientos, hablando de estos dos elementos unidos, necesitamos hacer una aclaración a partir de, pues, una, si usted quiere, breve investigación que hemos tratado de desarrollar, leyendo y comentando. No existe un consenso universal sobre el tema. ¿Y a qué justamente nos referimos? Hemos dicho, los historiadores, siendo o tratando de ser profundos, completos en su estudio, en su investigación, en torno a la Iglesia de Jesucristo, bueno, harán o han hecho o están haciendo referencia a los avivamientos o deberán hacer referencia a estos. Sin embargo, vea conmigo lo que tenemos aquí en esta ilustración o en este texto. No es muy común encontrar libros que hablen de los avivamientos en la historia de la Iglesia. Se mencionan, hasta eso, no de una manera uniforme. Algunos son mencionados con cierta frecuencia, pero no hay un consenso universal sobre el tema. Y justamente por lo que decíamos al principio, porque no para todos es lo mismo un avivamiento en cuanto a la Iglesia de Jesucristo se refiere. Hay quienes lo conceptualizan, lo conciben de una forma y otros de una manera distinta, de ahí que las versiones o que los relatos difieran, al menos en parte. Sigo leyendo o vuelvo a leer y seguimos comentando. No es muy común encontrar libros que hablen de los avivamientos en la historia de la Iglesia. ¿Hay libros que hablan sobre el avivamiento? Sí, en gran cantidad. Vamos a decir, hay muchos. ¿Cómo lograr un avivamiento en su iglesia? Pasos para poder esperar un avivamiento en nuestra familia. Pautas que no deben quedar fuera si queremos un avivamiento con fruto que permanezca y así por el estilo. Estoy inventando los títulos, no los busque en las librerías cristianas con estas expresiones que he dado, pues son de ejemplo. Pero hay muchos libros que hablan sobre el tema en sí, pero ya del tema relacionado con la historia de la iglesia es distinto. Dice, hay libros que hablan sobre el avivamiento, pero, ¿por qué es distinto? Porque no hay mención en ellos. Lo voy a leer tal cual está y lo trataré de explicar. Hay libros que hablan sobre el avivamiento, pero que nos mencionen cuántos ha habido, la duración de cada uno de ellos, su extensión, digamos, a cuántas partes afectó, repercutió, en qué lugares precisos, con qué resultados. Eso es muy difícil. No digo que no va usted a encontrar, sin embargo, no abundan. Y no abundan porque tal vez la razón más poderosa en esto es porque costará dificultad, habrá dificultad, quiero decir, en el pueblo cristiano para determinar cuáles momentos realmente implicaron un avivamiento y cuáles no tienen esa, vamos a decir, categoría espiritual. De ahí que, insisto, va a costar trabajo encontrar un consenso. Hay quienes mencionan una serie de etapas que para nada coinciden con una lista tal vez más escueta, en la que prácticamente el énfasis solamente está principalmente en la Reforma Protestante. Y fuera de la Reforma Protestante, uno que otro momento en la historia de la Iglesia se le puede considerar como tal, como un avivamiento. Ahora, deseando haberme explicado, vamos a tener que ir aclarando algunos elementos básicos. Para un sector del cristianismo, algunos acontecimientos pueden ser catalogados como avivamientos, lo dijimos hace unos segundos, mientras que otros no son reconocidos como tales. Esto va a depender de establecer
cuáles son los elementos de un avivamiento. Es decir, de saber distinguir, va a depender de esa capacidad nuestra de distinguir cuáles son las características de un avivamiento. Y es que, discúlpeme la expresión, consideramos dentro de la etapa moderna y contemporánea de la Iglesia que al concepto avivamiento se le ha abaratado. Repito, discúlpeme la expresión, pero ya hoy es muy fácil para un sector del cristianismo decir qué avivamiento tan impresionante acabamos de vivir. Se acabó de vivir en tal o cual lugar, cuando para muchos otros cristianos tal vez se trató de un momento muy efusivo, muy emocionante o muy emocional, pero que no realmente tiene ese perfil que otros momentos en la historia de la Iglesia se tuvieron, como por ejemplo en los que la Iglesia incluso fue perseguida. Es decir, para que haya un avivamiento en la Iglesia de Jesucristo, ¿esa tiene que ser perseguida? Bueno, no podemos decirlo con categoría que sí, pero curiosamente, pondremos entre comillas la palabra, resulta que cuando la Iglesia fue perseguida, fue presionada, fue oprimida, el creyente fue más fervoroso, buscó más de vivir en santidad, buscó más de tener una estrecha comunicación con Dios a través de la oración, curiosamente. Entonces, por eso es que insistiremos, ¿verdad? El tema está, digamos, un tanto en la mesa de las polémicas. Pero sigamos leyendo y tratando de comentarlo para llegar a ciertos consensos que compartiremos en el entendido de que usted tiene su opinión, la cual es muy valiosa y vamos a respetar siempre. Un avivamiento es un proceso durante un determinado tiempo en el que se pasa de un estado espiritual con ciertas características, aquí decimos estancado, decadente, para pasar a otro estado espiritual. Durante ese avivamiento, que es un proceso, hablamos de una, no sé si lo correcto sería decir transferencia, espero explicarme con ese término. Vamos a transferir el estado espiritual de la Iglesia, ¿cómo está? Estancada, decadente, a otro estado espiritual, ¿cuál? Bueno, digamos ahora, distinto. No vamos a especificar sino más adelante, pero al menos distinto, ya no de estancamiento, ya no de decadencia moral, ya no de apatía espiritual, sino un panorama espiritual completamente diferente. ¿Qué es lo distinto? Bueno, ahora sí entremos al terreno de lo concreto, tratemos de ser más específicos. ¿Qué es lo distinto? Está bien. Acaba de mencionar usted que se trata de salir de un estado decadente, de estancamiento, de mediocridad espiritual. En un avivamiento salimos de esto para llegar a otra condición espiritual. ¿Cuál es ella? ¿Qué va a consistir lo distinto? Tenemos aquí tres puntos, no sé, un tanto retóricos para ir ubicándonos. ¿Qué va a ser lo distinto? ¿A qué aspiramos en un avivamiento? Si ya hemos reconocido que estamos, por ejemplo, ¿verdad? En una congregación se considera que se está en un estancamiento espiritual. Bueno, ¿a qué se aspira? ¿A qué se aspira si se va a hablar de un avivamiento? Pregunta número 1, porque son 3 preguntas hasta cierto punto retóricas. ¿Podemos hablar de un avivamiento cuando en un servicio de alabanza se está pasando ya de los himnos a la alabanza contemporánea? Y es que para muchos es así. Nuestra iglesia se está avivando. ¿Ah, sí? ¿Por qué? Explícame, cuéntame, compárteme la bendición. Ya dejamos el himnario,
ya no estamos usando este librito, lo volteo para no hacer publicidad, y ya estamos cantando ahora un cántico nuevo, no sé, alabanzas modernas, contemporáneas, no sé qué término exactamente se podría utilizar, pero ya no lo que ha encasillado a la iglesia durante tantos años, sino es que siglos. Entonces, por eso es que ya estamos hablando ahora sí de una etapa espiritual distinta. Hemos dejado la mediocridad, la frialdad y estamos avivados. Solo porque, perdone el término, solo porque el repertorio ha cambiado, solo porque los instrumentos musicales han cambiado, hay quienes entienden que se ha llegado a una etapa de avivamiento. Por eso le decíamos, en un principio, será difícil ponernos de acuerdo, en términos de historia, cuáles han sido realmente situaciones que pueden ser consideradas como un verdadero avivamiento para la vida de la iglesia de Jesucristo, de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, podemos hablar de avivamiento cuando se ha cambiado el estilo de la alabanza, el estilo de la música. En lo personal creemos que no. Qué hermoso es poder alabar a nuestro Señor de diferentes maneras, por si me lo pregunta. Creo que teniendo un corazón que sinceramente busca alabar a Dios, el estilo no es que sea lo de menos, se tendrá que observar, pero al final del día creo que al Señor lo que más le importa es la sinceridad de un corazón que le alaba. Digamos que es lo más importante. 2. Podemos hablar de un avivamiento cuando en la iglesia se organiza una semana de evangelismo. En iglesias, ¿verdad? Cuando se organiza, yo no sé qué tanto actualmente se haga, pero en algunas iglesias, al menos en los 90, que fue cuando por la gracia y misericordia del Señor empecé a acercarme a la iglesia de nuestro bendito Señor Jesucristo, en un proceso que, bueno, no es el momento para irlo detallando, pero hablando de los 90s, el inicio de la década de los 90s, al menos era más común que actualmente. Había congregaciones en donde se desarrollaba un programa de evangelismo que comprendía incluso en ocasiones una semana entera, con hermanos invitados de otras partes que fortalecían el ánimo y el compromiso de las iglesias hospedadoras, vamos a decir así. Bueno, entonces, el ánimo definitivamente que reverdecía, se fortalecía. Siempre que nos damos a la tarea de compartir nuestra fe, nuestro corazón se goza, nuestra gratitud al Señor se intensifica. En fin, hay mucha bendición para aquel creyente, aquella iglesia que desea, que anhela fervientemente compartir las buenas nuevas, el Evangelio de Jesucristo. Pero, ¿será que podemos considerar, catalogar a ese tiempo, a esa semana de campaña evangelística como un avivamiento tal cual? Bueno, insistiremos en el hecho. Qué hermoso es que nosotros como iglesia cumplamos esta tarea, pero será que solo por el hecho de tener una semana agendada en el programa anual de la iglesia es que podemos hablar de que en esta iglesia hay un avivamiento. Le dejo la respuesta a usted. 3. Podemos hablar de un avivamiento cuando la iglesia come junta cada domingo. Le comparto brevemente, disculpe que sea una experiencia de tipo personal, pero hace algunos años que tuvimos la oportunidad de pastorear una iglesia fuera de Puebla. Fueron algunos años, no muchos, por cierto, alrededor de 6 años. Hubo un tiempo en el que, largo por cierto, no sé exactamente cuánto, en el que cada domingo, concluyendo el servicio, el culto de la mañana, vamos a decir así, nos quedábamos todos, claro, era una iglesia pequeña, para comer, cada quien llevaba su alimento. Y era muy bonito, muy edificante, esa convivencia. Los alimentos sabían 3 veces más rico, seguramente, que si los hubiéramos probado cada quien en sus hogares o en su hogar.
Y después de ese tiempo de coinonía, bueno, teníamos otro tiempo devocional por la tarde, ya un poco más adelante, no sé, las 5 de la tarde, las 4. Pero, ¿qué tanto de verdad podríamos decir que había un avivamiento en nuestra iglesia? Un avivamiento, consideramos a título personal, comprende más elementos, quiero decir, y que al final de cuentas, lo que nos ayudará a considerar qué tanto de verdad podemos decir esto proviene de parte de Dios para la edificación y el crecimiento de su iglesia de una manera más allá de lo común. Creemos que deben integrarse otros elementos y lo valoraremos en el fruto, en el resultado que se da a partir de ese tiempo de gran bendición. Ya nos tuvimos que adelantar un momento, pero para poder entender que no necesariamente por responder afirmativamente a alguna de estas 3 preguntas o algunas otras por el estilo, tendríamos nosotros que decir satisfactoriamente es que en mi iglesia hay un avivamiento, o es que en esta etapa de la iglesia, de Jesucristo en general, hubo un gran avivamiento. Vamos a ver propaganda que evidencia que el concepto avivamiento puede ser malinterpretado. Tratemos de identificar los énfasis. De hecho, hay uno que usted seguramente va a poder detectar. Cuando decimos el énfasis, se dará cuenta, lo diré de otra manera, que hay un común denominador en toda esta propaganda o convocatoria de parte de algunas iglesias a un tiempo de avivamiento, dicen ellos. Y lo respetamos, insisto. Tan es así que usted va a darse cuenta de que estamos colocando en un campo borroso la información que no nos compete a nosotros compartir. Nosotros no estamos aquí exhibiendo personas, solo buscamos evidenciar, para dar aval a lo que decimos, comportamientos y o actitudes, según sea el caso. Entonces, usted va a ver que hemos eliminado nombres de conferencistas, de iglesias, de denominaciones, de lugares. Pero vamos a ver cómo es que existe un patrón, un uniforme en todo esto, que insistimos, creemos, no necesariamente puede estar cubriendo, si se pudiera decir así, el perfil de aquellos acontecimientos o momentos en donde la iglesia fue avivada realmente por el poder de Dios. Aquí tenemos un primer cartel que dice campaña de avivamiento, una palomita representando al Espíritu Santo. Insistimos, estamos quitando la información que no tenemos nosotros ninguna autoridad para comunicarla. Aquí es, en esta parte izquierda, creo que el diseñador. En este otro cartel, en donde hay un águila, dice campaña de avivamiento. Esto no es delicado, dice que va a ser viernes a domingo del mes de marzo del año 2018. Aquí tenemos otros 2 carteles, son 5, son pocos. Campaña de avivamiento. El tema, el énfasis aquí es: sed llenos del Espíritu Santo como nos lo pide la palabra del Señor en la carta a los Efesios, en el capítulo 5, en el versículo 18. Sí, aquí hay conferencistas, sí, pero usted no sabe quiénes son. Y aquí está la iglesia, su teléfono, pero usted no sabe cuál es. Gran campaña de avivamiento, de damas y caballeros. Levántate, es tiempo de conquista. Josué capítulo 1, el versículo 9. Los días, las horas. Días, bueno, aquí se está programando jueves a sábado y se cerrará con el día domingo. Y la última, se me hizo muy interesante incluirla porque, bueno, ahí tenemos llamas, ¿verdad? Quiero entender que en el diseño se ubican o se integraron las llamas como un elemento, el fuego, en el que
se está representando la obra del Espíritu Santo avivando el corazón del creyente. Como la ilustración que pusimos al principio, recordará usted. Campaña de avivamiento, 4:49. No sé exactamente a qué se está refiriendo este número. Pareciera la hora en un reloj, pero no estoy seguro. Y aquí tienen un lema que dice: sin santidad no se escucha el sonar de las trompetas. Bueno, pues aquí lo tiene. Diferentes estilos, pero si se da cuenta, en los 5 se utiliza un concepto y es el mismo en los 5. Campaña de avivamiento en estos dos también y en los dos primeros de igual manera. Vamos a leer lo que dice el Señor en su palabra, después de haber visto estos carteles, que los hemos presentado, no es nuestro deseo con el propósito de juzgarlos. Los hemos presentado como un respaldo a lo que estamos diciendo. Las iglesias, algunas iglesias, las denominaciones, algunas denominaciones, tipifican un tiempo en sus iglesias, en sus congregaciones, en sus denominaciones, como un avivamiento espiritual. Pues ahora veamos a la luz de la palabra de Dios este tema. La palabra de Dios habla de momentos en los que el pueblo de Israel experimentó un cambio. Recuerda que decíamos una transferencia de un estado espiritual a otro, decadente, frío, de indiferencia hacia las cosas de Dios, a un ámbito completamente diferente, distinto. Entonces dice, la palabra de Dios habla de momentos en los que el pueblo de Israel experimentó un cambio, de una condición espiritual vergonzosa a una en la que se proclamó gloria al Señor. Ya estamos siendo un poco más específicos. Se cambió de una condición espiritual vergonzosa a raíz del pecado a una condición espiritual en la que se proclamaba gloria al Señor, y no solo de labios, que seguramente se incluyó. ¿Cómo se le da gloria al Señor en este contexto? Bueno, si estoy avergonzando, estoy vituperando el nombre de Jesucristo con mi comportamiento, con mis pecados, entonces el cambio va a consistir en que, abandonando esta forma de vida, arrepintiéndome, yo le doy gloria al Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque con este arrepentimiento yo hago evidente algo muy palpable. El Espíritu Santo operó en mi corazón, convenciéndome de pecado, de justicia, de juicio, y me llevó a abrazar la salvación que es en Cristo Jesús. Hablando del estado de condenación a vida eterna. Pero en una situación, digamos, de un creyente, pues estaríamos hablando de una restauración. Me he apartado del camino, voy a glorificar el nombre del Señor con mi propia vida. ¿De qué manera? Cuando mi vida muestre cómo yo era una oveja perdida, que fue llamada por su pastor Cristo Jesús, y ahora yo soy restaurado al rebaño o en el rebaño. Sigo leyendo. Esta información en la que vemos a Israel pasando de pecado a santidad, de pecado a arrepentimiento, de una situación vergonzosa a una en la que se glorifica a Jesucristo. Bueno, esta información es muy valiosa para poder distinguir cuándo es que realmente la iglesia de Jesucristo puede o podrá experimentar una situación equivalente. Si de lo que estamos hablando, ya siendo un poquito más concretos o un poco más específicos, es de girar nuestra mirada del pecado hacia Cristo, hacia su palabra, bueno, ya está quedando claro qué elemento podría ser, qué elemento es imperdonable si realmente queremos hablar de un estado de avivamiento. El arrepentimiento. Si se humillare mi pueblo, aquí se insiste en esta idea, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro,
y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y vea el resultado de este momento, vamos a llamarle de avivamiento, y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Si se humillare mi pueblo, vamos a hablar de lo que significa humillación poco más adelante, pero está en negritas esto junto con y se convirtieron de sus malos caminos. Un arrepentimiento no de labios, sino de conducta. Ahora, ¿cómo vamos nosotros a ver en una campaña de avivamiento que dura una semana, un fin de semana, un verdadero arrepentimiento en los creyentes? Creo que sería difícil, no somos los jueces, pero sería difícil poder asumir que esto es real con un lapso de tiempo muy corto. Entonces, aquí se habla de una conversión real de los malos caminos hacia el camino que lleva a glorificar con nuestro comportamiento, nuestros sentimientos, nuestros pensamientos, nuestras palabras, el nombre de Dios. Dice, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados, un resultado, y sanaré su tierra. Esto de sanar su tierra, bueno, sí, puede tomarse de manera literal porque así lo está diciendo la palabra del Señor en este contexto, pero también puede tener una aplicación espiritual. ¿Y a qué nos referimos? Si se habla de un perdón, también podemos, de parte de Dios, un perdón real, podemos hablar de una sanidad en nuestro corazón. Por eso poníamos un corazón en llamas al principio. Pero más allá de un momento muy emotivo, de una situación netamente emocional o solamente emocional. Humillación, en este contexto, es el reconocimiento sincero de nuestra condición espiritual con relación al carácter santo de Dios. Si tomamos como referencia el carácter santo de Dios, hoy, si reflexionáramos realmente a fondo en esto, hoy más de uno nos pondríamos a llorar al considerar cómo han sido nuestros pasos delante de nuestro Dios bendito. De lo que se desprende que arrepentimiento genuino genera o da pie a conversiones genuinas. Esto queda claramente ilustrado con lo que mencionó George Whitefield. Lo recordará cuando hablábamos de el inicio del metodismo. A George Whitefield, un predicador de alto impacto, vamos a decirlo de esa forma, en la Iglesia de Cristo Jesús, se le preguntó una vez después de un acontecimiento evangelístico de magnitudes importantes, grande, ¿cuántos fueron convertidos? Él respondió, veremos en 6 meses. Y conste que este hombre sin duda experimentó un gozo tremendo al ver muchas profesiones de fe a partir de una predicación de sus labios, dirigida por el Espíritu Santo sin duda. Pero cuando se le preguntó sobre tiempo, él fue objetivo. Se verá a lo largo, a mediano plazo, mínimo a mediano plazo. No radicó la satisfacción de esta campaña al poder describir. Concluida la semana tuvimos 50 profesiones de fe, 50 almas más para Cristo, 50 personas que pasaron de las tinieblas a la luz admirable. Debemos ser cuidadosos al catalogar los resultados que solamente le competen a Dios nuestro Señor. Entonces, regresándome un poco, ahí lo tenemos. Ya vamos especificando. Si queremos hablar de la palabra avivamiento, bueno, en principio de cuentas, tomemos en cuenta, vale la repetición, esto, que de manera inequívoca debe involucrar la conversión del pecador a Jesucristo, a la salvación que es en Cristo Jesús. Hablando del creyente, debemos hablar de una vida de apatía a una vida consagrada. ¿Cómo vamos a hablar de una vida consagrada a Cristo? Tomando como referencia un delimitado tiempo, no sé,
de 3 días, de 5 días, hubo un gran avivamiento. ¿Por qué? Porque 30 personas de las 60 que hay en mi iglesia se levantaron al terminar el culto cuando se preguntó: ¿y quién quiere servir ahora a Cristo de una manera integral, más intensa, más apasionada? Bueno, pues qué hermoso que se hayan levantado 30 personas. Veremos si el resultado más adelante va de acuerdo a lo que en ese momento, justo en ese momento, nuestros ojos están viendo. Lamentablemente y por experiencia hemos de decir que cambia la cantidad de una manera drástica, por no decir que dramática. Del libro del profeta Jonás también aprendemos sobre el tema. Las conversiones en Nínive fueron genuinas. No hubo juicio por parte de Dios. Esto da aval de que las conversiones fueron genuinas. No fueron solamente emociones y lágrimas de cocodrilo, como dicen por ahí. Realmente hubo, al menos durante ese momento, una conversión genuina en Nínive, lo cual hizo que el juicio de nuestro Señor se detuviera. Estamos hablando de 4 capítulos de este precioso libro, por lo cual, hablando de tiempo, la extensión del libro, solamente estamos haciendo la referencia, pero si usted quiere analizar esto con mayor detenimiento, bueno, pues en el paso de unas cuantas horas, aún leyéndolo con detenimiento, usted puede leer los 4 hermosos capítulos de este profeta de nuestro Señor. Entonces, conversiones genuinas. Fíjese, no hubo milagros ni sanidades en los ninivitas. ¿Y por qué lo digo así? Porque sí hubo un milagro, la expulsión del vientre del gran pez del cuerpo de Jonás hacia la orilla del mar. Esto solamente Dios lo pudo haber aplicado de esta forma, ejecutado de esta manera. O sea, sí hubo un milagro en este proceso, mas no en los ninivitas como tales. ¿Hubo señal? Sí. Imagínese a un hombre que estuvo en contacto su piel con los ácidos gástricos de un pez. ¿Cómo estaría su apariencia, su cabello, sus cejas, sus pestañas, si es que aún le quedaban? Bueno, el caso es que en los ninivitas no se operó ningún milagro, ninguna sanidad como tal, para que estos elementos de sanidad y de milagros llevara a los ninivitas a decir: bueno, sí, vamos a arrepentirnos. No hubo tal. La predicación, aunque fue elocuente, la vida de Jonás era evidencia de que en este panorama estaba Dios operando. Bueno, aparte de ello, en sí, la predicación fue simple en su estructura. La predicación tuvo, sí, una estructura, pero muy simple. En 40 días Nínive será destruida. Esa fue la predicación con su introducción. En 40 días el cuerpo será, ¿qué? La conclusión, destruida. Ahí está, ahí lo tiene, no más. Sin embargo, con el impacto que solamente el Espíritu Santo puede generar en la vida de una persona, en la vida de una ciudad, en la vida de una iglesia, en la vida de una denominación. En la predicación no hubo la motivación con promesas. Y por lo tanto, si buscamos el rostro del Señor, no sé, vas a ser bendecido de esta y de esta o de esta otra forma, pero de que recibes algo, recibes algo. No te vas a ir con las manos vacías de esta campaña. No fue así. El acontecimiento no fue planeado. No hubo una agenda en donde se centrara ahí o se marcara, ¿verdad? Ahí en rojo de tal día. No hubo tal planeación. No en la agenda humana. En la de Dios sin duda, pero en la humana no hubo tal planeación. No fue organizado, ni siquiera anunciado como evento. Entonces, veamos estos elementos en la palabra de Dios para considerar que sí, el Espíritu Santo ha simbrado desde a lo más profundo de la iglesia en diferentes momentos de la historia de la misma. Sí, creemos que sí, más allá de la Reforma Protestante, es decir, no solamente en la Reforma Protestante, pero no abaratemos este concepto, porque es un concepto, el del avivamiento, en el que sin duda está inmersa la sabiduría, la soberanía, la gracia y la misericordia de Dios, como para nosotros querer o aspirar a, si no a manipular, sí de alguna forma querer propiciar, controlar, delimitar.
creo que sería riesgoso. Es una opinión personal. Con lo expuesto, podemos ubicar con más objetividad qué movimientos realmente pueden considerarse como una intervención soberana por parte de Dios para sacar a su iglesia de un estado de tibieza espiritual. Es decir, no decimos que el Espíritu Santo no está tratando con nuestras vidas, sí, con denominaciones tal vez enteras, sí, iglesias, congregaciones completas, sí, pero seamos cautelosos al catalogar cuándo sí, cuándo no, porque insisto, está involucrada, más que involucrada, la soberanía de nuestro Señor, que Dios ha sido realmente siempre el que ha tomado la iniciativa, es Él el que puede cambiarnos. Él pone en nuestro corazón el querer como el hacer. Esto entonces nos lleva a un tema muy relacionado, pero bueno, que es la segunda y última parte de esta clase. Pero espero que pueda quedar claro. El tema de los avivamientos es un tanto complejo. Para clarificar el panorama dentro de esa complejidad, consideremos cuáles son los elementos reales que pudieran considerarse así reales a la luz de la Biblia, para no dejarnos impresionar y a cualquier acontecimiento darle ese tinte. Entonces, básicamente hemos dicho de que se trata de un tiempo en el que el Señor, a través de su Espíritu, conduce al creyente a un estado de arrepentimiento. De algo hemos de arrepentirnos en cualquier momento de nuestra vida. Y todo esto sumado, por ende, a un deseo firme, no temporal, no solo de carácter emocional, porque no estará mal que la emoción esté involucrada, pero no solo por emoción, querer a partir de esa instancia vivir en esa santidad que el Señor espera en y de cada uno de sus hijos. Y mucha atención con esto. Al final de cuentas, esto se verá reflejado en otros dos elementos que, aunque no están aquí descritos por cuestión de tiempo, pero al menos lo mencionamos. En un avivamiento, como se le puede conceptualizar comúnmente, debe incluirse necesariamente, de verdad, un mayor compromiso en predicar el Evangelio de Jesucristo a todas las naciones. Y si me permite, sumaría en una opinión personal un retomar a la palabra de Dios y solo a ella como la directriz para nuestra vida. Si es que nos podemos estar encontrando que a la Biblia le estamos haciendo los ajustes que a nosotros nos pueda estar conveniendo o conviniendo. Entonces vea cómo no es tan sencillo decir vamos a organizar una campaña de avivamiento. Por ahí el historiador que escriba que de tal día a tal día hubo un avivamiento en la historia de la Iglesia de Jesucristo por esto y esto más. No es tan barato, no es tan sencillo, no es tan simple. Bueno, esto que hemos visto nos lleva a un tema que se relaciona de una forma muy directa. Estamos hablando ahora del carismatismo en la historia de la Iglesia. Hay diferentes versiones de cuándo como tal inició el carismatismo. En lo que sí coincide la mayoría es que parte del pentecostalismo, y por ende se le puede también nombrar al carismatismo como neopentecostalismo. Pero en cuanto a fecha, cuesta un tanto de trabajo acordar. Algunos hablan que todo esto se empezó a suscitar, a generar a finales del siglo XVIII, otros a finales del siglo XIX, inicios del XX, otros, por eso hacemos referencia al tema en la etapa moderna, dicen, seguramente con más precisión, que es a partir de la década de los 60 que podemos ver a este movimiento operando dentro del ámbito cristiano, de una manera como hoy pues ya se le puede tal vez identificar con mayor claridad y precisión. El carismatismo en la historia de la Iglesia. Pues le considera
pues le considera por propios y extraños como un movimiento originado por un deseo de renovar el ánimo y la santidad en la iglesia. Por eso es que decimos que está relacionado con el tema de los avivamientos, pues al carismatismo se le considera por propios y extraños, lo pongo entre comillas porque tanto las personas que se consideran carismáticas como las que no somos carismáticas, cuando hablo en plural es porque usted se ha dado cuenta, es una forma elegante de decir yo, pero quiero que quede claro que se trata de una situación personal. Propios, los carismáticos; extraños, los que no somos carismáticos. Consideramos que este movimiento surge en un deseo de renovar el ánimo y la santidad a manera de avivamiento o a partir de un avivamiento o como un avivamiento tal cual. Una renovación del ánimo y la santidad, ¿dónde? En la iglesia, a partir de un énfasis en el desarrollo de los dones o carismas, sinónimos tal cual, otorgados por el Espíritu Santo, especialmente el de lenguas, sanidades y milagros, pero más aún el de lenguas. Lo digo de una forma simple. El carismatismo surge, así lo dicen los carismáticos y los no carismáticos, como un movimiento que busca renovar el ánimo, la santidad de la iglesia, enfatizando los dones que ha otorgado Dios, el Espíritu Santo, específicamente hablando, diríamos, el Espíritu Santo. ¿Y de cuáles dones estamos hablando? ¿De todos en sí? Sí, pero especialmente el de lenguas, sanidades y milagros. Y si me apuras, más aún el de lenguas. Esto es, el ánimo y la santidad en la iglesia se espera, se ha renovado en la medida en la que se practique el don de lenguas. Discúlpeme que lo diga así con esa pausa, pero en homilética, quien le dé clases de homilética no me dejará mentir. Hacemos estos énfasis, estas pausas para enfatizar lo que estamos diciendo. Imagine, podemos entonces como iglesia aspirar a ser más santos, a tener más ánimo, a desarrollar una alabanza más agradable a Dios. Sí, ¿a partir de qué? Pues de milagros, en la medida en la que quede sano, pero más aún, en la medida en la que la iglesia, de manera unánime, hable lenguas. Seguimos leyendo. Este deseo de renovación lo tenemos en el área protestante, sí, pero también en el área católica. Por eso yo dije cristianismo, en general, porque hay carismatismo protestante y hay carismatismo católico. De hecho, en la ilustración queda más que claro, es un emblema, no me gustaría usar la palabra logotipo, pero bueno, al final de cuentas lo que leemos ahí lo establece tal cual. Renovación católica, carismática en el Espíritu Santo. Entonces, cada vez que vea usted un templo católico con una cruz y una palomita simbolizando al Espíritu Santo, ahí no está tan marcado el ángulo, pero en la mayoría de los casos es el Espíritu Santo en un ángulo de 45 grados, es decir, llegando. Entonces, ahí está. Y entre comillas, bueno, lo repetimos, pero el escudo lo dice, es el movimiento de renovación carismática, católica, en el Espíritu Santo. ¿Hay diferencias? Sí. Por ejemplo, en un servicio carismático de los católicos, usted va a ver que al final de la liturgia, del tiempo de alabanza, al final de cuentas hablaríamos de que son sinónimos, se hace una referencia a María, o sea, se ora a ella. Son contadas las diferencias, básicamente la dinámica es la misma. La Biblia en Efesios 1 habla de la llegada del Espíritu Santo al hombre en el momento de la conversión a Cristo. Versículo 13. En Él, Cristo, también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, esto es el Evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, en el Evangelio, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Y al decir con, estamos hablando de la presencia misma del Espíritu Santo. No es que hayamos sido sellados por el Espíritu Santo, es decir, el Espíritu Santo operó una acción concreta en nosotros. No, dice sellados con la presencia misma, no lo dice así, pero así se debe asumir,
con la presencia misma del Espíritu Santo en nuestra vida. La presencia del Espíritu Santo en mi vida, es las arras, la evidencia de que mi salvación está prometida por Jesucristo mismo. En el carismatismo, la llegada del Espíritu Santo, vea la diferencia, debe quedar avalada con un acontecimiento, y que quede claro esto, con un acontecimiento. Por eso yo le hablaba de la similitud en terminología de aquellos conceptos de avivamiento que no son realmente apegados a la palabra de Dios, si me lo permite decir tal cual. La presencia del Espíritu Santo en el carismatismo quedará o deberá quedar avalada en usted, que se ha arrepentido de todos sus pecados y ha reconocido a Jesucristo como su Señor y Salvador. Bueno, la presencia del Espíritu Santo a su vida deberá quedar avalada en un acontecimiento, en uno. Además, este acontecimiento debe tener las características que usted lee ahí. Debe ser inmediato y sensual. Sí, subrayo, sensual. ¿Cuál? Pues el hablar en lenguas extrañas. Así de simple, así de concreto, así de sencillo se establece. No estamos exagerando. Inmediato. Esto es tan pronto. Mientras no suceda, no podemos decir que realmente el Espíritu Santo ha llegado a tu vida. Sí, eres salvo, pero te falta la llegada del Espíritu Santo a tu vida. Cuando en Efesios 1:13 se declara que la salvación que ha llegado a mi vida, queda avalada la salvación, justamente con la llegada del Espíritu Santo a mi vida de manera permanente, de manera total y para siempre. Decimos sensual no como sinónimo de sexual. A veces habrá una compaginación en esos dos conceptos, no siempre. Sensual significa perteneciente a los sentidos, por eso decimos sensual, porque el énfasis está en el que usted puede hablar lenguas extrañas. No importa que si después de hablar en lenguas extrañas, con esa misma lengua usted maldiga a alguien, pero ya que habló con lenguas extrañas, nosotros aplaudimos y decimos, ha llegado el Espíritu Santo a tu vida. Discúlpeme si estoy siendo tan gráfico, pero a lo mejor así puede quedarnos un poco más claro. En la Biblia vemos que este aval lo da el Espíritu Santo de una manera distinta, no en un momento delimitado, ya estás hablando en lenguas. No, es a través de un proceso en el que se va forjando el carácter de Cristo, el fruto del Espíritu Santo mencionado en ¿dónde? Gálatas 5, 22, 23, describe cuál es el resultado que hace más que evidente que una persona se ha convertido a Cristo. El fruto del Espíritu es un hombre que ya tiene paz cuando antes no la tenía. Ya vive con gozo cuando antes no vivía con gozo. Ya es benigno cuando antes no se le daba el actuar de buena manera con los demás, etc. Ahora sí, yo no me voy a esperar hasta ver el fruto del Espíritu Santo en tu vida para decir, ya eres salvo. Hay evidencias. Una persona cuando se arrepiente de sus pecados y se entrega a Jesucristo, como pasó con la mujer samaritana, a esa persona le dan ganas de compartirle a toda su familia, aunque lo van a rechazar, pero lo hace en muchos casos, lo hace. Muestra un deseo ferviente de ver qué es lo que le dice el Señor en su palabra, en la Biblia, para su vida. Es decir, hay evidencias inmediatas, pero si queremos hablar de un aval que vaya más allá de un primer momento, de una situación incluso tal vez diríamos hasta temporal, algunos creyentes le llaman como el primer amor, bueno, pues al final de cuentas quedan las dudas disipadas cuando vemos en un proceso de vida, cuando alguien ha sido, mejor aún, está siendo regenerado por el Espíritu Santo. Podemos experimentar, sigo leyendo, ¿podemos experimentar la seguridad del nuevo nacimiento de manera inmediata? Sí, ya lo decíamos, hay indicadores. Un deseo de compartir las buenas nuevas a los seres queridos, la paz y el gozo que se experimenta desde ese instante, etc. Y sí, la mujer samaritana puede ejemplificar todo esto. No solamente compartió,
a los samaritanos: aquí hay alguien que viene de parte de Dios, lo que necesitamos escuchar, y lo hacía con gozo y con efectividad, por cierto. La iglesia, en la etapa del Pentecostés, requirió para su desarrollo de poder avalar la función apostólica en hombres que eran acompañados por estas señales, las que se han dicho: lenguas, sanidades y milagros. Pero vea la situación. En la etapa del Pentecostés se requirió para el desarrollo de la iglesia que quedara avalado en los apóstoles esa función por parte de Dios. ¿Y cómo? A través de lenguas, sanidades y milagros. Pues ellos eran los responsables de la transmisión y el cuidado de la revelación bíblica. Se requería de que se avalara que eran hombres utilizados, si me permite la expresión, por parte de Dios, puesto que ellos decían: esto es lo que el Señor ha dicho, esto es lo que el Señor está diciendo, y de cuidar ese mensaje. Sí, y cómo lo determinó el Señor a través de estos dones de señal. Sigo leyendo. Hoy la iglesia ya tiene a plenitud el mensaje que fue transmitido y cuidado por estos hombres. Lo leo tal cual. Hoy la iglesia ya tiene a plenitud el mensaje transmitido por Dios a través de estos apóstoles. Es la Biblia. En el carismatismo, la labor apostólica se mantiene viva, con todo lo que esto implica. Los riesgos espirituales. Más aún, el desapego al verdadero mensaje en la palabra de Dios con respecto al apostolado. No estamos hablando de misioneros, estamos hablando de la función de apóstol como en la iglesia del Pentecostés se desarrolló. En el carismatismo, la labor apostólica se mantiene viva. Por lo mismo, puesto que para ellos todavía hay apóstoles con la misma, presencia que en su momento Pedro, Pablo, Mateo, etc., puesto que siguen vigentes en ese mismo nivel espiritual, en el carismatismo la labor apostólica está vigente. Por ende, entonces, aquí hay dos situaciones muy delicadas. La primera, hay más revelación bíblica, o sea, la revelación bíblica está abierta. Está abierto a que usted como apóstol pueda decir algo que diga usted, declare usted, que proviene de Dios. ¿Y cómo nosotros creemos que esto sí es cierto? Pues porque sana. Pues porque habla en lenguas. Pues porque hace milagros. La necesidad, segundo punto, de avalar vía dones de señal de la autenticidad de dichos, ponemos entre comillas, apóstoles. Entonces, vea por qué es obligado en el carismatismo, puesto que hay una vigencia apostolar o de apóstoles, que existan los dones de señal para darles esa credencial de aprobación a todos ellos, como lo fue necesario en el Pentecostés. Sí, solo que ahora ya tenemos la Biblia, la revelación del Señor cerrada. Apocalipsis, ¿verdad? En el capítulo 22 hace ese cierre, hablando de la revelación bíblica para el hombre, para la iglesia. Terminamos, nos hemos extendido un poco, disculpe. En el carismatismo se argumenta la falta de la libertad en el espíritu, en iglesias conservadoras, y justamente por ello somos catalogados como religiosos. Usted no, yo. Somos catalogados como religiosos, fríos, retrógradas tal vez, no lo sé. Les sobran apodos, pero bueno, al final de cuentas ese es el punto. En el carismatismo se argumenta la falta de libertad en el espíritu en iglesias conservadoras. Nada más lejos de la verdad. Al contrario, veamos esto que algunos calificarían como una trampa, porque digo, es completamente diferente. Vamos a poner tan solo un ejemplo para esto, en dos incisos. En el A, en nuestros servicios, hablando de iglesias conservadoras, que son las que tengo en mi mente y en mi corazón, en este momento que estoy hablando, en nuestros servicios entendemos que quien desea aplaudir, que lo haga. Vamos a hablar de libertad en el espíritu. Perfecto, sí, quien lo desee, que lo haga. Nuestro anhelo es que cuando lo haga, sea justamente de una manera espontánea. B, caso contrario en el carismatismo.
Si no, si usted no aplaude en este ámbito, es muy probablemente, al menos, todo esto señal de que usted está mal con Dios. Los ministros de alabanza generalmente en estos ambientes lo hacen ver. Hermano, ¿cómo puedes quedarte como un pilar de esta construcción si has sido grandemente bendecido por el Señor? Sí, claro, o sea, lo que se anhela es que nuestra mente, nuestro corazón, nuestro cuerpo armonice en ese estado espiritual que el Señor está permitiendo en nuestra vida. Sí, es lo que se anhela. Pero de ahí que se establezca como, y si no lo haces, probablemente, por no decir que seguramente es porque no estás bien con nuestro Señor, entonces, por eso hacemos una pregunta: ¿dónde quedó la libertad en el espíritu de la que se hace tanto referencia en iglesias de corte carismático? Si la palabra de Dios está dando cabida a la reflexión, permitamos que haya quien reflexione en un tiempo de alabanza. Si la palabra de Dios da cabida al grito de júbilo, no nos incomodemos con quien lo da, pero no exijamos que todos estén en esa misma, vamos a decir, sintonía. La palabra de Dios da cabida al llanto de un corazón contrito. Sí, entonces vea cuántas, si se pudiera decir, manifestaciones puede haber en un servicio de alabanza. Puede haber alguien que está cantando con lágrimas en sus ojos, gloria a Dios, quien está levantando sus manos agradecido con el Señor, bendito sea el Padre por esto, quien está mirando al piso y solo al piso porque le está golpeando lo que está escuchando en el canto, porque le está redarguyendo, también bendito sea el Señor. Y entonces en esa libertad queremos nosotros desenvolvernos, y no en aras de la libertad decir, somos libres para que todos cantemos a la de 1, 2, 3. O sea, creo que está más que evidente lo que tratamos de compartir. Vamos a concluir. Queda solamente una lección, una clase. Después tendremos nuestro tiempo de evaluación. Solamente lo de este curso, la iglesia en la etapa moderna. Que el Señor, insisto, le bendiga muy, muy ricamente.